Vamos ahora pues a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, los versículos del 16 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y enseguida, dejando sus redes, lo siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron en pos de él. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En el matrimonio, pues uno de los fines principales pues es el tener hijos. Es algo que pues muchas veces se olvida en el tiempo presente. Pero bueno, con todo y con eso, pues es algo que es natural y la gente lo tiene inscrito, ¿verdad? Porque las parejas que, por ejemplo, no pueden tener hijos, pues esto se vive como algo, como un mal, ¿no? A veces pues es algo duro de sobrellevar. Aunque también es cierto que hay quienes, por las razones que sean, no quieren, ¿no? Por razones profesionales u otras, ¿no? Pero con todo y con eso siempre se ve como algo extraño, ¿no? Y también esto mismo se puede decir que es lo que ocurre en el mundo, digamos, del saber, del conocimiento, el mundo académico, ¿no? La gente que ha avanzado, que ha llegado a grados pues, en el mundo del conocimiento, pues lo que quiere es, entre otras cosas, dejar gente, formar gente que continúe su obra y extienda también su aportación al mundo del conocimiento, de la ciencia, del saber. Esto mismo también es en el ministerio. Es de suma importancia, por tanto, también en el ministerio tener hijos espirituales, como dice Pablo, o tener seguidores, como dice Jesús. Y el Señor Jesús, durante su ministerio, hace prueba también de esto mismo y nos muestra la gran importancia de tener seguidores, hijos espirituales, discípulos. ¿Y cómo lo hace? Nos acordamos, pues, de la semana anterior vimos el inicio de su ministerio, cómo el Señor Jesús, después de que Juan estuviera encerrado, Juan el Bautista estuviera encerrado, él comenzó también a predicar. Comenzó a predicar el Evangelio del Reino, predicando, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, convertíos, ese cambio de mente que ha de haber en la verdadera conversión a Dios. Bien, pues vemos lo primero que se nos dice del ministerio de Jesús, después del hecho de que Él comenzó a predicar, ¿qué es? Inmediatamente es el llamamiento de discípulos, Antes de darnos detalles acerca de sus enseñanzas, o antes de relatarnos cualquier señal o milagro, antes de todo esto está el llamamiento de discípulos, con lo cual vemos su importancia en el Evangelio de Marcos, con lo cual vemos también que este llamamiento de discípulos forma parte del corazón mismo del ministerio, del corazón mismo del Evangelio, del corazón mismo de la vida de la Iglesia, del corazón mismo en general de la vida cristiana. La vida cristiana, pues, debería ser en los creyentes, en los discípulos de Cristo, pues esto, una vida de reproducción, una vida podamos ser, como también dice el Señor Jesús aquí, en este pasaje, pescadores de hombres.
cómo pues nos encontramos esta enseñanza en este pasaje. Pues vemos que si nos miramos o hacemos atención pues al texto, pues comienza aquí Marcos situando la escena. Versículo 16 dice: y andando junto al mar de Galilea. El mar de Galilea lo encontramos en los evangelios con este nombre, también con otros nombres, con muchos otros nombres. También está el lago, creo, de Genesaret, el mar de Tiberíades. En fin, hay toda una serie de nombres y todo es lo mismo. Es el mar de Galilea, que era un gran lago que había al norte de Israel, pocos kilómetros después después de su nacimiento, las montañas, ¿no?, del Líbano. Pues entonces formaba un gran lago de unos bastantes kilómetros de ancho y de largo. Podríamos, por analogía, ver el parecido con el embalse de Reynosa, ¿no? Algo parecido. Sería pues un lago importante, ¿no? Pero no llegaba a mar. El mar es el mar muerto, ¿no?, que es más importante todavía. Y bien, pues ya decíamos la semana pasada, ¿no? El lago era de Galilea y Jesús era de Galilea y comenzó su ministerio en Galilea. Y ya pues estuvimos considerando, ¿no? Es una zona bien poblada y también lejos del centro político, Jerusalén. Por lo tanto era también despreciada. De Galilea, decía la gente de Jerusalén, ¿puede venir algo bueno? Bueno, pues entonces el mar de Galilea, el lago de Galilea, en la parte norte, oeste, pues había una serie de ciudades bien pobladas que conocemos el nombre: Capernaum, Magdala, Corazín, Betsaida. Y en la parte noreste, pues era una parte deshabitada. Y era allí donde Jesús se apartaba de las multitudes repetidas veces, ¿no?, en su ministerio. Pues él normalmente iba a la parte habitada y se retiraba al este para estar apartado y para orar al Señor. Y bien, pues se nos dice que junto al mar de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Así pues vemos el relato de Marcos, o como él describe de manera muy breve, muy resumida, el llamamiento de Pedro, Simón, que será llamado Pedro después, Andrés a su hermano, para ser discípulos de Jesús. Y según el estilo que hemos dicho de Marcos, ¿no?, pues lo dice de la manera más resumida posible, para centrarse en lo que es verdaderamente esencial. Hay muchas cosas que aquí Marcos no está diciendo. Por ejemplo, no está diciendo lo que vemos en otros evangelios. No está diciendo que un año antes Jesús tuvo un encuentro con Andrés y con Pedro. Y esto lo vemos en Juan capítulo 1. ¿Por qué un año antes? Porque eso fue aproximadamente cuando Juan el Bautista todavía no había sido encerrado. Lo vemos en Juan capítulo 1, los versículos del 35 al 42. Vemos que acaba diciendo, pues cuando Juan el Bautista pues declaró acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y bueno, pues cuando lo bautizó y yo lo vi, versículo 34, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y vemos al día siguiente de estas cosas, cuando Juan el Bautista dijo estas cosas acerca de Jesús, otra vez estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y al volverse Jesús y al ver que ellos lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde moras?
y él les dijo: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y lo habían seguido. Entonces, Andrés, el segundo seguramente sería Juan, pero bueno, esto es dicho de paso. Y pues vemos cómo al día siguiente Andrés se encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Lo trajo Jesús, y mirándolo Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es piedra. Así pues vemos a que ya tuvieron ese encuentro. Jesús le dijo: venid y ved. Ellos pudieron ver que él era el Mesías, aunque todavía él no los había llamado a que lo siguieran, como vemos aquí. Eso fue un año más tarde, cuando Juan el Bautista fue puesto en prisión y Jesús comenzó ya su ministerio de predicación. Bien, pues entonces Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y seguramente también pues Juan, uno de los hijos de Zebedeo. Vemos también, como hemos leído en Juan capítulo 1, que le llamaban rabí. Rabí, esta palabra nos suena también porque de ahí es muy parecida a la palabra rabino, ¿no?, de los judíos, y da la traducción, ¿no? Traducido significa maestro. Entonces, bueno, es una palabra que significa mi grande, literalmente, y era una expresión de gran respeto para aquellos que enseñaban la palabra de Dios. Así pues, ya Jesús era conocido un año antes como rabí, alguien que enseñaba la palabra de Dios, un doctor de la ley. Y en Jerusalén ya había otros doctores de la ley. Pensemos nombres como Gamaliel, ¿no?, que salen en el Nuevo Testamento, o incluso Nicodemo u otros, ¿no? Y estos pues tenían sus escuelas. Pablo pues se fue a formar a los pies de Gamaliel en Jerusalén, de estos rabinos, de estos doctores de la ley. Y bueno, pues aquí se le reconoce, ellos reconocían a Jesús de igual manera como un rabí, como ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús no estaba en Jerusalén, en una escuela reconocida, etcétera, etcétera, sino estaba de manera itinerante, yendo de pueblo en pueblo, predicando a las multitudes, al aire libre, enseñando en las sinagogas, también en los días del Señor. Vemos entonces, pues también este dato que es también importante, que nos añade también pues información acerca del llamamiento de Jesús. Otra cosa más, una tercera más, que Marcos omite, aunque para esta hay que a lo mejor mirar con más atención en el Nuevo Testamento, es que había ya una relación previa entre Jesús y por lo menos los hijos de Zebedeo, y a través de ellos también, pues seguramente con Andrés y con Simón. ¿Por qué? Porque Jesús y Juan y Jacobo seguramente eran parientes. Curioso, ¿verdad? Pues sí. Y esto es lo que llegamos al comparar pues textos de los evangelios. Por ejemplo, Marcos capítulo 15 y versículo 40. Marcos 15, 40 dice, es el pasaje de la cruz de Jesucristo, y dice: y también algunas mujeres estaban mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María, la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Vamos, nos quedamos entonces con este último nombre, Salomé. Y también leemos en Mateo 27, 56, una hoja antes del Evangelio de Marcos capítulo 1. En Mateo 27, 56 leemos: entre las cuales estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José, sí, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí en Mateo es la madre de los hijos de Zebedeo, y en Marcos es Salomé. Y pues también podemos comparar también con Juan capítulo 19, 25.
Juan 19:25, cuando dice, pasaje también de la cruz, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la madre de Jesús, y la hermana de su madre, no se dice el nombre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena, María de Magdalena, con lo cual pues vemos que seguramente con un gran grado de seguridad podemos decir que Salomé era la madre de los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacobo, que ya veremos pues que se nos dice aquí en el capítulo 1 de Marcos, ¿no? Los versículos del 19 y 20, y era Salomé la madre de los hijos de Zebedeo, y que era también pues seguramente la que dice que era pues hermana, es decir, parienta, ¿no?, de María, es decir, que serían parientes, ¿no? Allí pues en Israel pues las familias eran extensas, ¿no? Y entonces el grado de parentesco era muy amplio, y pues seguramente se está refiriendo a esto mismo, a que eran parientes pues con los hijos de Zebedeo. Bien, pues vemos que por último ni siquiera Marcos entra en detalles de cómo llamó a Pedro y a Andrés, que leemos en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 10. Lucas capítulo 5, del 1 al 10. Aconteció que, estando él junto al lago de Genesaret, vemos, lago de Genesaret, al lago de Galilea, o mar de Galilea, en fin, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces Jesús estaba predicando la palabra de Dios públicamente, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de estas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca de las multitudes. Y cuando cesó de hablar, dijo a Simón: vuelve mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces pues fue cuando Pedro responde que habían estado pescando toda la noche y no habían pues encontrado nada, pero que en la palabra de él iba a echar las redes, y entonces pues sacaron la red llena de pescados, y que pues eran tantos que las redes se rompían. Y Pedro entonces se echa, dice: apártate de mí, ¿no? Se cayó de rodillas ante Jesús y dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Jesús, que le responde, dice que no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Y aquí pues vemos que es lo que la palabra con la que también llamó a Pedro. Pues ahora yo os haré que seáis pescadores de hombres. Es el llamamiento, por tanto, de Pedro y de Andrés, sí, también, a que sean sus discípulos y lo siguieran. En Lucas está pues con todos los detalles de la escena, y Marcos una vez más se resume a lo principal, ¿no? E incluso pues ahí en Lucas vemos que también fue un instrumento para llevar a esto, a que lo siguiera, este milagro de la pesca milagrosa. Y bueno, pues aquí se centra en la persona del Señor Jesús, por lo cual podemos decir, en resumidas cuentas, que si vemos la visión general de los evangelios, pues hubo también muchos, podríamos decir, elementos humanos en esta conversión o este llamamiento de Pedro y de Andrés, después también de los hijos de Zebedeo. Elementos humanos, es decir, que esa conversión, ese seguir a Jesús, pues fue precedido por toda una serie de circunstancias en las cuales pues el Señor pues se fue preparando, ¿no? La llegada, ¿no? La conversión de ellos, y que ellos lo siguieran, tanto pues sus circunstancias familiares, etcétera, etcétera. No fue, quiero decir, esa conversión de la noche a la mañana en un vacío, ¿no?
sino que hubo una cierta progresión, ¿no? Lo que a veces se conoce, se dice de manera, pues así, como un camino espiritual, ¿no? Para seguir a Jesús. Entonces, en este camino, en esta preparación, Dios, en su providencia, gobierna todas las circunstancias del pasado, de nuestra vida anterior, de nuestra vida familiar, de nuestro nacimiento, de nuestra educación, de nuestro trabajo, de todo, y entonces la dirige hacia su punto culminante, que es el conocer a Jesús y es la conversión a Él. Pero, una vez más, nada de esto encontramos en Marcos. En Marcos nos quedamos pues con lo esencial, con lo fundamental. ¿Y qué es esto? Pues es la persona de Jesús, que dice, sígueme, sígueme. Entonces se está centrando en la autoridad de Jesús en ese momento. En ese momento, por su autoridad, ellos lo han de seguir y lo hacen. Y lo dejan todo, como también pues vemos que leemos aquí. Enseguida, versículo 18, dejando sus redes, lo siguieron, tal y como Jesús lo había pedido. Esto y esta promesa también, venid en pos de mí, que yo os haré pescadores de hombres. Y ellos enseguida, por lo tanto, dejando sus redes, lo siguieron. Y esta misma autoridad, como vemos, también se pone de manifiesto en el siguiente llamamiento de los hijos de Zebedeo, de los cuales ya hemos comentado, ¿no? Esta circunstancia, seguramente eran también parientes de Jesús. Pasando de allí un poco más adelante, versículo 19, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban en la barca remendando las redes. Y pues que también seguramente Juan pues había sido también discípulo de Juan el Bautista, juntamente con Andrés, el hermano de Simón. Bien, pues entonces Jesús también viene, pasa y les dice, ni siquiera comenta las palabras de Jesús a ellos, y nos dice pues, enseguida los llamó, y dejando a su padre Zebedeo y en la barca con los jornaleros, fueron a él. Con lo cual aquí Marcos, que se está sobre todo centrando en la respuesta de Jacobo y de Juan, que enseguida él los llamó. Y versículo 20 también pues nos dice que dejando a su padre Zebedeo con la barca con los jornaleros, fueron en pos de él. Dejaron a su padre y la ocupación que estaban haciendo. Y esto, por supuesto, está directamente en contraste con lo que leemos en otros pasajes de los evangelios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9 y versículo 59. Lucas 9, versículo 59, cuando dice, de aquellos que querían seguir a Jesús, dijo otro, sígueme. Dijo a otro, Jesús, sígueme. Y él dijo, Señor, deja que vaya y entierre a mi padre. O incluso lo que dice en el versículo 61, también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Con lo cual, pues vemos que Jesús responde, ninguno que, poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Entonces vemos que se tenían que seguir a Jesús en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús le decía, sígueme. Y si se ponía como excusa de voy a enterrar a mi padre, o voy a despedirme de mi familia, o voy a dejar las cosas bien atadas para que yo pueda irte siguiendo por aquí o para allá, estás desoyendo el llamamiento. Es hoy que Jesús está hablando y diciendo sígueme, es hoy el día de salvación, es hoy el día que se tiene que responder.
que se tiene que seguir a Jesús. Y no se puede poner otras cosas como más importantes a este llamamiento. No hay otras cosas que se tienen que poner antes, a solucionar antes. No se puede poner la fidelidad o el afecto o el amor que se tiene al padre, a la madre, a los parientes, al trabajo incluso. Dice Jesús mismo que si alguno ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y está bien que los hijos amen a su padre y a su madre, y yo estoy muy contento que lo hagan, sí, pero si aman a su padre y a su madre más que a Cristo, no son dignos de Cristo. Así, por lo tanto, vemos esa urgencia y esa autoridad. Sígueme. Y ellos dejaron a su padre, dejaron a sus jornaleros y siguieron a Jesús. Y siguieron a Jesús. Y esto nos enseña también otra cosa importante acerca de cómo Jesús los llamó. Los llamó con su palabra. Y vemos que su palabra fue eficaz. Fue eficaz ese llamamiento de Jesús. Lo que hemos leído en Lucas 9, pues vemos a esos hombres que iban buscando a Jesús. O que Jesús les estaba diciendo, sígueme, pero ellos pusieron excusas. Pero aquí es distinto. Es Jesús quien va y los busca. Es Jesús quien va y los llama. Y es Jesús quien hace que los siga. No es entonces una obra de ellos, de los hombres que están siguiendo, que están buscando a Jesús. Es Él que va a buscarlo. Y Jesús está diciendo en el Evangelio de Juan, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que tengáis mucho fruto. Es Él que nos busca, porque Él nos elige, y eso no porque nosotros pues lo hayamos, digamos, buscado, ¿no? Que haya en nosotros algo que nos diferencia de los demás, ¿no? Y por eso Él se fija en nosotros, no es eso, es Él quien nos elige, es Él quien nos busca y Él quien nos llama. Y es pues también como cuando Él nos llama de esta manera, Él nos llama y Él con su palabra nos dice, sígueme, sí, pero vemos que a esa palabra no se queda sola, por así decirlo, sino que Él también está obrando en el interior, Y entonces es un llamamiento también interior. Y entonces esa palabra que sale de la boca de Jesús es también la obra del Espíritu Santo en el interior de ellos, por los cuales ellos van a Jesús y siguen a Jesús. Y es entonces un llamamiento, vemos, que es eficaz, no se queda frustrado. Y vemos una cosa importante. Jesús no lo repite dos veces. Él no lo repite dos veces. Él lo dice y ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo esa palabra también en sus corazones. Es algo parecido a lo que leemos en Génesis, ¿verdad? Génesis 1, cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue entonces un mandamiento, podemos decir un llamamiento, ¿no? Un mandamiento. La palabra de Dios salió y fue, y aconteció, y se cumplió. De igual manera, solo que aquí no estamos hablando de la luz, de los astros, de las estrellas. ¿Estamos hablando de qué? Pues estamos hablando de seres humanos y de personas que evidentemente responden de esa manera, pero no como autómatas, ¿no? Sino como personas queriendo y deseando hacerlo, porque son movidos desde el interior por el Espíritu Santo, pero no como marionetas, sino que el Espíritu Santo está obrando para que ellos cumplan esto voluntariamente y vayan de esta manera a Jesús. Bien, pues estos son lo que hemos visto, este pequeño pasaje de Marcos, pequeño porque vemos que lo resume, y nosotros pues también en resumen, como Marcos, ¿qué podemos decir de este pasaje? ¿Qué podemos aplicar para nosotros, nuestra vida? Pues podemos quedarnos con lo que decíamos al principio, esta frase, os haré pescadores de hombres. Y por supuesto, la
profesión de pescador pues está muy bien, como la de agricultor, cualquier otra profesión que sea lícita y que glorifique al Señor, que haga bien a los hombres. Es importante pescar, es importante porque se da de comer a la gente, etcétera. Pero vemos aquí se muestra cómo esta imagen, pescar, para dar a conocer a Jesús, dar a conocer el Evangelio, dar a conocer la palabra del Señor. Y aquellos que siguen a Jesús son estos pescados, ¿no? Los pescados son los que siguen a Jesús. Son, por lo tanto, discípulos. Los que siguen a Jesús, sus seguidores, son sus discípulos. Y decíamos, eso está en el corazón mismo de la vida cristiana y del ministerio. Y debería ser así. Tendría que ser así, que en la Iglesia, los ministros, predicadores, pues uno de sus grandes anhelos y preocupaciones sea el tener seguidores de esta manera, o discípulos. Hay casos célebres de grandes predicadores, incluso del siglo XX, que han sido grandísimos predicadores y que han aparecido pues como setas en el campo, como islas en el mar, ¿no? Sin a nadie que les preceda, pero sin nadie que les siga tampoco. Entonces esto no debería ser así, es una lástima, ¿no? Eso no quita nada que sean grandes predicadores, pero muestra que ciertamente en el empeño, en el ministerio, al estar la formación, el llamamiento, la formación de seguidores, de discípulos, como era el caso aquí. El seguir a Jesús era el ser discípulos. Y la Iglesia, pues vemos en general, la Iglesia, nosotros también hemos de tener presente esto mismo, que uno de nuestros mayores cometidos es en esta vida, en nuestro ministerio es, nuestro servicio a Dios, dar a conocer el Evangelio y dar a conocer a Jesús a la gente, para que ellos lo conozcan, para que ellos lo sigan y sean sus discípulos. No es solamente, por lo tanto, pues que ellos estén repitiendo una oración y ellos que se consideren pues creyentes, sino que sí lo sean y sean discípulos y guarden todas las cosas que Jesús nos ha enseñado en su santa palabra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, porque toda la Escritura está inspirada por el Espíritu de Cristo. Entonces vemos, esto es ser cristiano verdaderamente convertido, pues es guardar la palabra de Cristo. Esto es lo que hemos de hacer y para lo cual también hemos de evangelizar. Por lo tanto, si se es una iglesia, una congregación, pues con una gran apariencia exterior, con mucha membresía muy grande, un bonito templo, lo que sea, y se está fallando en esto, se está fallando en una parte importante también de nuestro llamamiento y de nuestro servicio y de nuestra misión como iglesia. Incluso una iglesia con una gran ortodoxia, y por supuesto nada en contra de la gran ortodoxia, y no lo estoy oponiendo la ortodoxia a la evangelización como muchas veces se hace, pero vemos que el hacer discípulos es también forma parte también de esta ortodoxia, porque esta ortodoxia ha de servir que para transmitirla a la gente que ha de venir y que ha de seguir a Jesús. Entonces vemos, es lo que tenemos que hacer, pero también como individuos, como personas, hemos de también tener esto mismo, esta palabra que dice Jesús: os haré pescadores de hombres. Y hemos pues de estar anhelando y queriendo pues eso mismo, que haya otros que por alguna palabra nuestra pues hayan sido pescados y sigan a Jesús. ¿Cómo podemos entonces nosotros hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros hacer esto de ser pues pescadores de hombres? Pues no sé, hermanos, pero lo que yo os voy a decir es primeramente, sobre todo, cómo no hacerlo. ¿Cómo no hacerlo? Y es un poco ligando lo que decíamos la semana pasada acerca de, cuando nos acordamos de lo que decíamos del reino de Dios, ¿no? Esa visión, ¿no?, que toma a Jesús como modelo humano, ¿no? Y hemos de hacer como Jesús, ¿no? Su visión del reino de Dios, pues bueno, él estaba equivocado, él pensaba que lo iba a poner sobre la tierra,
falló, pero bueno, esa visión era buena, era correcta, la hemos de poner nosotros, y nosotros poniendo en práctica entonces los mandamientos y los preceptos de Jesús, teniendo su religión y su manera de ver las cosas, implantamos el reino de Dios en la tierra. Y esto es algo que también este mismo discurso se ve y se oye, se percibe, se huele en el área de la evangelización. Hemos de ser como Jesús. Hemos de seguir su ejemplo. Jesús es entonces un modelo de moralidad, de buenas obras, de ser buena gente. En este caso, de evangelizar. Y esto no ha de ser así. Porque en realidad esto de ser pescadores de hombres no es una obra nuestra que hemos de cumplir, sino que es una obra de Jesús en nosotros, porque dice, venid en pos de mí y haré yo, y eso lo dice Jesús, haré yo, que seáis pescadores de hombres. Es Jesús quien lo hace. Es Jesús quien hace esa obra en nosotros, por la cual nosotros podemos llegar a ser pescadores de hombres. No es un desarrollo de nuestra personalidad, no es un libro de autoayuda que hemos de estar leyendo y poniendo en práctica. No es nada de esto, es estar en comunión con Cristo, es conocerlo a Él, es tener compañerismo con Él. Y pues entonces Él nos hace esta obra de que lleguemos a ser como Él, para que podamos también ser instrumentales, ¿no?, para la conversión y el llamamiento de otras personas. Y a esto pues lo único que podemos decir es simplemente nosotros por nuestra parte anhelarlo, desearlo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Desear nosotros esta obra, desear que el Señor nos utilice de esta manera y pedirle al Señor que sí, que amén, que nos haga de esta manera pescadores de hombres, ¿verdad? Que sea Él quien lo haga, porque entonces la obra será buena. Pues que así sea, y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Amén.